Espinazo Productions presenta Historia de la música sin música, salvo de fondo. Hoy, la sonata clásica. A continuación se exponen los apartados que constituyen el vídeo. El paso del barroco al clasicismo a lo largo del siglo XVIII supuso la desaparición de algunas formas como los preludios, las fugas, las suites y las tocatas. Otras, como la sonata, evolucionaron. En origen, en Italia se aplicaba el término sonata para la interpretación de instrumentos de viento y de arco frente a la toccata, para los teclados. Es broma. Hacia finales del siglo XVII se diferenciaban dos tipos de sonatas, de iglesia para la música religiosa y de cámara para la profana. Según las preferencias de la época, se establecían las interpretaciones de sonatas a solo y de sonatas a trío o triosonatas. Todo ello se recoge en uno de los vídeos del barroco colgados en el canal. Con la aparición de los estilos del preclasicismo, la sonata acusó cambios en su práctica y en su estructura. La sonata a trío cedió el protagonismo a la sonata a solo. Hacia 1730 surgió un tipo de sonata únicamente para teclado. Los italianos afines al estilo galante como Rutini, Plati o Alberti le confirieron a la sonata para teclado de 2 a 5 movimientos, con un minueto u otra danza como movimiento final. Por cierto, ya se nombró a Alberti en el vídeo sobre el estilo galante que recoge este canal, en concreto por el conocido bajo de Alberti. Echadle un vistazo. Esta estructura fue adaptada en el Sacro Imperio a las circunstancias del Finsamer-Stil. Mirad también el vídeo del canal. Y así, Carl Philipp Emanuel Bach la acomodó para el clavicordio. De todos los precursores de la sonata clásica, la figura más importante fue Domenico Scarlatti. Autor original, sus sonatas fueron reconocidas en España, Portugal e Inglaterra. Varios centenares de sus denominadas sonatas constaban de un solo movimiento. A este italiano nacido el mismo año que Bach y Händel se le conoce por la estructura binaria de sus sonatas, algo muy común en la primera mitad del siglo. En el caso de Scarlatti, repetía las dos secciones, concluyendo la primera en la tonalidad de la dominante o del relativo mayor, mientras que la segunda modulaba antes de regresar a la tónica. Al final de la segunda sección se escuchaba de nuevo la conclusión de la primera sección, aunque en la tonalidad principal. Lo curioso es que este modelo anticipaba la estructura tripartita de la sonata clásica. Con Domenico Scarlatti estudió el religioso Antonio Soler. Buena parte de su obra fue destruida durante el saqueo del Escorial por los franceses en 1808. En sus cerca de 120 sonatas se aprecia la influencia de su maestro. Fue un digno sucesor. Las sonatas de Soler, escritas entre 1760 y 1783, constan de 2, 3 o 4 movimientos, y aunque se valía de la estructura binaria desarrollada, a un paso de la sonata clásica, Soler también componía recapitulaciones completas, resultando de ellas auténticas formas de la sonata protagonista de este vídeo. En la época de Antonio Soler, cuando la suite ya formaba parte del pasado, las sonatas para instrumento competían con la música orquestal en emotividad, siendo las del primer tipo de uso doméstico. En este último ámbito, la sonata para teclado se había vuelto muy popular, sobre todo en la práctica diletante para damas. Y entre los autores de la década de 1780 también se compuso con fines pedagógicos. Otros autores, como Johann Christian Bach en Londres o su ya citado hermano Carl Philipp Emanuel en Hamburgo, apuntalaron los últimos detalles antes del salto definitivo a la sonata clásica. Entretanto, las combinaciones instrumentales y el desarrollo de las mismas cimentarían las agrupaciones donde aplicar la sonata, además de la música para teclado. Se trata del cuarteto de cuerda y de la orquesta sinfónica. De ellas hablaremos más tarde.
Antes que nada, debe entenderse que mientras el barroco exaltaba la música como factor dramático, el clasicismo buscaba un orden fundamentado sobre todo en el equilibrio y en la razón. Todo ello afectó a algunos de los elementos característicos de la sonata. Ahora centrémonos en la estructura. Aunque se toma como modelo el primer movimiento, no siempre fue así. De hecho, Mozart aplicó una estructura de tema y variaciones en el primer movimiento de su sonata para piano en la mayor, K331, conocida por su tercer movimiento, Rondó a la turca. Con todo, se generalizó la costumbre de denominar tanto a ese primer movimiento como a la forma entera como el término sonata. La sonata clásica adopta una estructura bitemática en 2 temas y tripartita en 3 partes. Las partes, exposición, desarrollo y reexposición, concuerdan con lo que en esencia podía ser una situación inicial equilibrada, cierta inestabilidad a continuación y, en tercer lugar, un regreso a la situación inicial. Es decir, una combinación que implica un contraste en la parte intermedia para que la composición no resulte monótona para el oyente. Veamos la estructura a través del modelo más arquetípico, la sonata para piano número 16 en do mayor, de Mozart, K545, conocida como sonata facile o sonata semplice. La K545 es una sonata sin introducción, iniciando la exposición con A en do mayor. Un puente permite enlazarlo con B en sol mayor, dominante de do. La conclusión culmina en la doble barra de repetición. Cabe reseñar la agrupación de compases en 4, en este caso 2 más 2, o el contraste entre temas, melodía inicial de A de tipo ascendente, frente al carácter descendente de la melodía inicial de B. Obsérvese también el recurso armónico del bajo de Alberti, comentado en el mismo vídeo de antes. El desarrollo comienza tras la doble barra de repetición. Se trata de material de la exposición, convenientemente transformado mediante progresiones y otros elementos afines a la modulación. En la reexposición, el juguetón Mozart opta por presentar A en fa mayor, subdominante de do, antes de que B adopte definitivamente do mayor. La forma sonata se cierra con la conclusión en esta tonalidad. Como última curiosidad, la estructura cuenta con la repetición de la exposición y luego la repetición del desarrollo y de la reexposición, porque la reiteración de la melodía la hacía reconocible para el oyente y facilitaba el seguimiento de la obra. Recordemos que la forma se aplica al primer movimiento en un conjunto que podía abarcar de 3 a 5 movimientos. En época de Haydn y Mozart, el conjunto se fijó en 3, a partir de Beethoven en 4. Si el segundo movimiento puede constar de tema y variaciones o adoptar la forma de Lied, de estructura similar a la sonata aunque sin oposición tonal que se observa en la exposición y en la reexposición de la misma, la forma ternaria del tercer movimiento puede ser interpretada como minué o scherzo, A como minueto o scherzo, B como trío y A como repetición del minueto o del scherzo. El cuarto movimiento, o finale, cierra el conjunto con un rondó, tema principal alternado con otros temas, con la forma sonata o con un híbrido, rondó-sonata. La sonata se aplicó a distintas combinaciones instrumentales. Además de la sonata para teclado, la sonata acompañada o sonata para clavecín o pianoforte con acompañamiento ad libitum para violín o flauta y violonchelo destinaba el material melódico al teclado. Este tipo de sonata gozó de éxito a finales del siglo XVIII. Sin dejar el teclado, la sonata a 4 manos también constituye una práctica doméstica habitual. Aunque en menor medida que la sonata para teclado a solo, los 3 grandes autores del clasicismo, Haydn, Mozart y Beethoven, originaron algunos ejemplos. El cuarteto de cuerdas, formado por 2 violines, una viola y un violonchelo, se convirtió en uno de los géneros más populares de la música de cámara. Asimismo, su estructura en 4 movimientos coincide con la de la forma sonata. La aplicación más significativa de la forma sonata se dio en la sinfonía, composición orquestal hegemónica en el clasicismo. Al igual que ocurrió con la música para teclado, los movimientos de la sinfonía se ampliaron de 3 a 4. Dos interesantes ejemplos
Los constituyen la Sinfonía número 40 en sol menor de Mozart, K550, y la Sinfonía número 97 de Haydn. Veamos un breve comentario de ambas. En la Sinfonía número 40 de Mozart, el primer movimiento en forma sonata se abre curiosamente con el acompañamiento de las cuerdas. El segundo, en 6×8, se inicia con unos compases en estilo contrapuntístico. El tercer movimiento es un minueto en 3×4 que se inicia con un ritmo de miola de acentos entrecruzados y un par de frases de 3 compases. En cuanto al finale, cuarto movimiento, enérgico y de contrastes dinámicos, se inicia con una rápida sucesión de notas ascendentes que evocan el denominado cohete de Mannheim. En la Sinfonía número 97 de Haydn, el primer movimiento cuenta con una introducción lenta que evita la tonalidad antes de abordar la forma sonata en vivace con una fanfarria como a contrastar con una danza folclórica como B. El segundo movimiento cuenta con un conjunto de variaciones con un episodio irregular en fa menor y una coda. En el tercer movimiento, minueto y trío, la peculiaridad se encuentra en el solo de violín en los últimos 8 compases del concertino, y en el finale se presenta la forma de rondó sonata. ¿Dónde están las sinfonías? Ah, claro, se han guardado en el Sinfonier. Quienes hayáis sobrevivido a mi hilarante ingenio, comprenderéis que conviene retomar donde lo dejamos al final de los precedentes. Mientras que Carl Philipp Emanuel Bach no se hallaba muy entusiasmado con las barras de repetición y la supresión ornamental, su hermano Johann Christian presentó a lo largo de su trayectoria la mitad de sus primeros movimientos con la estructura binaria desarrollada y la otra mitad en forma sonata. La figura fundamental en la fijación del modelo clásico de sonata fue Haydn, quien trascendió la influencia italiana para tomar la referencia de Carl Philipp Emanuel Bach de la sonata como medio expresivo más serio a través de un contenido intelectual y emocional. En ocasiones, Haydn puede presentar una exposición monotemática, además de albergar reminiscencias de la forma binaria. En Mozart destacan sus sonatas para piano solo. Todas tienen 3 movimientos, aunque, como se ha visto en la sonata K330, no siempre el primer movimiento presenta la forma sonata. La textura suele ser diáfana, con la melodía como protagonista indiscutible. Si conocéis la obra de Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray, David acabó convirtiendo al virtuoso Dussek en el retrato. Como compositor en general, y de sonatas en particular, adelantó elementos del romanticismo. Sin embargo, Clementi fue todo lo contrario, conservador en la estructura de la forma sonata e incluso en procedimientos como el uso del bajo de Alberti. Clementi y Beethoven desarrollarían la sonata sinfónica. Las sonatas para piano de Beethoven de la década de 1790 fueron concebidas con su impronta virtuosística, para uso doméstico y con 4 movimientos, asentando el scherzo. A partir de 1800 se fue alejando del esquema clásico, y también a partir de entonces transformaría la historia de la música. ¿Qué ocurrió después con la sonata? Al margen de la sinfonía, nunca fue mucho más allá del uso doméstico, decayendo a partir de 1810, cuando las damas empezaron a decantarse por las fantasías, las variaciones o los arreglos para piano de conocidos fragmentos de ópera. A mediados de siglo se rompió con la forma tradicional. Chopin, por ejemplo, empleó en 1839, como tercer movimiento de su sonata para piano solo en si bemol menor, su conocida Marcha fúnebre. Hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides agradecer mi labor, es decir, pulgar hacia arriba y todo lo demás. Nos vemos en próximos vídeos.